Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, profesor Arrieta. Mi nombre es Rey David Borrego. El día de hoy le voy a presentar la solución al taller número 9 de la actividad de aprendizaje de la unidad número 2. En este taller se toca el tema del uso del super. ¿Qué nos dice este super en Java? En Java la clase super se utiliza para referirse a la clase base, también a la clase padre de una clase derivada super que nos permite acceder a los métodos y atributos de la clase que han sido heredados e invocar a los constructores de la clase base desde el constructor de la clase derivada. Este se utiliza principalmente en el contexto de herencia, cuando se necesita hacer referencia explícita a miembros o métodos de la clase base. Entonces, teniendo esto claro, empezamos con los ejercicios propuestos. El ejercicio número 1 que nos pide. Primero, creamos una clase persona con los atributos de nombre y edad y un método de mostrar detalles, como se venía haciendo anteriormente en el taller número 8 también. Entonces creamos los atributos de nombre y edad, su respectivo constructor que vendría utilizando cada uno de los atributos y creamos el método de mostrar detalles. Entonces, como podemos observar, se crean dos sistemas print. En ese momento se crean dos sistemas print con el nombre y la edad, con cada uno de esos atributos. Como segundo paso, se nos pide que creamos una clase empleado que herede lo que está en la clase de persona y agregue un atributo que vendría siendo el de departamento. Entonces, como podemos observar, por clase empleado extends persona, se crea el nuevo atributo que vendría siendo departamento y se crea claramente el constructor. Aquí, como podemos observar, se usa el super para traer no solamente, no solamente el método de persona, sino también los atributos, pero esta vez solamente usando lo que se lo que se requiera en el empleado. Además de esto se crea el dis departamento. Entonces aquí abajo tenemos el método heredado que vendría siendo el de mostrar detalles y se le agrega el departamento. Ya si pasamos a la prueba, como podemos observar, se instancian los dos objetos o constructores, como le quiera llamar, con cada uno de los parámetros requeridos. Como tenemos en el primer constructor que vendría siendo persona, solamente dos atributos se le emplean o se aplican solamente el nombre y la edad. Ya en el segundo constructor, como también nos pide el departamento, se le agrega también. Se le agrega, pues agrega un código, una línea en el que se ponga detalles de la persona. Y por último, viene acompañado de su método de mostrar detalles cada uno. Se coloca el sistema print para separar y diferenciar cada objeto o constructor creado. Si nosotros ejecutamos, tenemos detalle de la primera persona, solamente se muestra el nombre y la edad, y del empleado o empleada, en este caso Sara, que tiene 47 años, y departamento profesora. Teniendo esto claro, pasamos al ejercicio número 2. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Este ejercicio nos pide que definamos una clase animal con un atributo especie y un método de mostrar especie. Entonces tenemos aquí animal, se crea la clase animal con el atributo de especie, se crea el constructor solamente con especie porque es el único atributo que tenemos y su respectivo método para mostrar esta especie. Pasamos al pez, se define la clase de pez para que herede lo que está en animal y se le agrega un atributo nuevo que vendría siendo el tipo de agua. Se crea el constructor respectivo con los dos atributos y utilizamos el super porque también se utiliza en el animal, entonces este vendría siendo el uso del super. Ya lo último tendríamos el override o vendría siendo ya la herencia de mostrar especie. Se coloca el método y se le agrega el tipo de agua, que vendría siendo el nuevo atributo que se le agrega a esta clase. Ya por último, en el main se instancian los dos constructores o los dos objetos, como se quiera llamar. El primero claramente solamente con la especie, vendría siendo felino. Se coloca detalles del animal y se coloca mostrar especie, vendría siendo el método.
Ya en el segundo objeto constructor se le agrega el tipo de agua, con lo mismo, el detalle del pez y mostrar especie, vendría siendo su método. Y así nosotros ejecutamos, tenemos claro que ya se muestran todos. En el primer objeto se muestra solamente la especie y en el segundo se le agrega el tipo de agua. Entonces, teniendo esto claro, espero que haya sido de su agrado la explicación del taller número 9. Muchas gracias.